nacido el 25 de julio de 1971. En Buenos Aires, Argentina, Javier Seriani creció en una familia que respiraba arte, crítica y pasión por los medios. Desde niño mostró una curiosidad inusual por la comunicación. Mientras otros soñaban con ser futbolistas o médicos, él pasaba horas frente a la televisión, imitando a los presentadores y periodistas de la época. Aquella fascinación inicial fue el primer paso hacia una carrera marcada por la controversia, el carisma y una autenticidad que pocos logran sostener en el mundo del entretenimiento. Su infancia no fue fácil. Provenía de un hogar de clase media en un país convulsionado por crisis políticas y sociales. Sin embargo, la adversidad lo moldeó. A los 12 años, ya escribía pequeños guiones de radio y soñaba con trabajar en la televisión estadounidense. Su madre, una profesora de literatura, fomentó su amor por las palabras, mientras que su padre, un inmigrante español, le inculcó el valor del esfuerzo y la disciplina. Esa mezcla de sensibilidad artística y rigor personal sería clave para su futuro. Durante su adolescencia, Javier demostró un talento precoz para la locución y el comentario social. Participó en programas juveniles y comenzó a destacar por su voz firme y su estilo provocador. En 1989, apenas cumplidos los 18 años, emigró con su familia a los Estados Unidos, persiguiendo el sueño americano que lo transformaría en uno de los rostros más reconocibles del periodismo de espectáculos hispano. La llegada a Miami fue un desafío. Sin contactos, sin dinero y con un acento que marcaba su origen, tuvo que abrirse paso en un ambiente competitivo y dominado por grandes nombres. Pero Seriani tenía algo que los demás no: una mirada incisiva y un talento natural para generar titulares. Comenzó trabajando detrás de cámaras, escribiendo notas y preparando reportajes para cadenas locales. Sin embargo, su ambición no tenía límites. En poco tiempo, pasó de asistente de producción a conductor, conquistando al público con su estilo directo, irónico y muchas veces explosivo. No temía decir lo que otros callaban, y esa actitud lo convirtió tanto en admirado como en criticado. A principios de los años 2000, su nombre ya sonaba con fuerza en los medios latinos de Estados Unidos. Su personalidad, una mezcla de periodista incisivo y showman, atrajo la atención de productores de televisión. Se convirtió en una figura recurrente en programas de farándula, donde su capacidad para revelar secretos del mundo del espectáculo lo consolidó como una voz influyente. Para muchos, Javier era el periodista que no temía ensuciarse las manos. Para otros, un provocador nato que disfrutaba del conflicto. Sin embargo, detrás de su imagen polémica había un hombre profundamente apasionado por su oficio. Seriani creía que el periodismo de entretenimiento debía tener un propósito: exponer las verdades ocultas de la fama y dar voz a quienes eran silenciados por los grandes poderes mediáticos. Esa convicción, heredada de su madre, lo impulsó a crear un estilo único, donde la investigación rigurosa convivía con la teatralidad y la emoción. Durante y ante estos primeros años, Javier también enfrentó momentos de soledad y sacrificio. Adaptarse a una nueva cultura, abrirse caminos sin padrinos y mantener su autenticidad no fue tarea fácil. Pero cada obstáculo reforzó su identidad. Aprendió que en los medios no basta con tener talento. Hay que tener piel gruesa, visión estratégica y la capacidad de reinventarse constantemente. Así, nació el personaje mediático que el público conoce hoy. Un periodista sin filtros, pero también un narrador apasionado de la vida de los demás. Desde sus humildes comienzos en Buenos Aires hasta su irrupción en la televisión hispana de Miami, Javier Seriani forjó una carrera desde la tenacidad, el ingenio y el deseo de dejar una huella. Lo que en su infancia fue un sueño ingenuo, se transformó, con los años, en una realidad que desafió todas las expectativas. A mediados de los años 90, Javier Seriani comenzó a consolidarse como una figura central en los medios de comunicación hispanos en Estados Unidos. Su primer gran salto ocurrió cuando fue contratado por importantes cadenas de televisión de Miami, una ciudad que, en aquella época, se estaba convirtiendo en la capital latina del entretenimiento.
Su voz grave, su dicción impecable y su estilo sin miedo a incomodar marcaron una nueva forma de hacer periodismo de farándula. Más crudo, más directo y profundamente humano. Seriani nunca se conformó con ser un presentador más. Su objetivo era transformar el espectáculo en un espacio de verdad. En una industria dominada por las apariencias, él decidió mostrar lo que nadie se atrevía a contar. Los secretos detrás del glamour, las traiciones ocultas, las mentiras mediáticas y los dramas personales de los famosos. Su estilo, una mezcla de investigación periodística, teatralidad y sarcasmo, generó un impacto inmediato. Algunos lo acusaban de sensacionalista, otros lo llamaban valiente. Pero nadie podía ignorarlo. En 2007, Ziyud, su nombre alcanzó una nueva dimensión cuando comenzó a participar en programas de gran audiencia como Cotorreando y La Cueva de Seriani, espacios donde su personalidad dominante se volvió su sello distintivo. Allí, Javier no solo comentaba noticias, las interpretaba, las contextualizaba y las convertía en historias humanas. Su frase más recordada de aquellos años, "La verdad no pide permiso", se transformó en una especie de manifiesto profesional que lo acompañaría toda su vida. Además de su trabajo en televisión, Seriani exploró la radio y el periodismo escrito. Dirigió proyectos de prensa digital y fundó portales donde combinaba entretenimiento, investigación y denuncia social. Su pluma era tan filosa como su lengua. En sus columnas, criticaba a las grandes cadenas por maquillar la realidad y defendía la necesidad de un periodismo libre de compromisos con el poder. «No soy un vocero de los famosos, soy su espejo», solía decir en entrevistas, desafiando a una industria donde la adulación es muchas veces la moneda de cambio. A medida que su fama crecía, también crecían las controversias. En varias ocasiones, Seriani fue demandado por figuras públicas que no soportaron sus revelaciones. Sin embargo, él siempre se mantuvo firme. Su defensa era clara. «Todo lo que digo está sustentado. No invento, investigo». Esa reputación de periodista sin miedo le valió tanto respeto como enemistades. Los productores lo amaban por su capacidad de generar rating, pero también temían su lengua afilada. En 2010, Javier dio otro paso decisivo en su carrera al incorporarse a Chisme No Like, un programa que redefinió el periodismo de espectáculos en YouTube y en redes sociales. En esta nueva etapa, Seriani encontró el espacio perfecto para expresarse sin censura. Su audiencia creció exponencialmente gracias a su autenticidad y a la complicidad con su compañera de conducción, Elisa Beristain. Juntos crearon un formato híbrido entre el talk show, la investigación y el comentario editorial. El público los amaba porque no temían decir nombres, mostrar pruebas y desafiar a las grandes celebridades que controlaban el relato mediático. La llegada de Chisme No Like representó una revolución. En plena era digital, Seriani comprendió mejor que nadie que el poder ya no estaba solo en la televisión tradicional, sino en las plataformas donde la gente buscaba transparencia. Supo adaptarse a los nuevos tiempos, sin perder su esencia. Mientras muchos periodistas quedaban relegados por la modernización tecnológica, él se reinventó como creador de contenido multiplataforma, combinando televisión, streaming y redes sociales. Durante estos años, su estilo se volvió aún más personal. Detrás del periodista implacable, había un narrador que entendía la psicología de la fama y sus consecuencias. Javier no solo exponía a los famosos, los analizaba. Veía en ellos el reflejo de una sociedad obsesionada con la perfección y la apariencia. Su trabajo comenzó a adquirir una dimensión casi sociológica, mostrando cómo los ídolos son tan frágiles como las personas comunes. Por supuesto, su personalidad fuerte también lo llevó a enfrentarse con jefes, colegas y críticos. No soportaba la hipocresía ni la manipulación mediática. Era consciente de que su carácter podía incomodar, pero prefería ser odiado por decir la verdad antes que amado por mentir. En más de una ocasión, Seriani fue censurado o suspendido temporalmente.
pero siempre regresó con más fuerza. El secreto de su éxito, según él mismo, residía en la conexión emocional con su público. A diferencia de otros periodistas, Javier no se escondía detrás de una fachada profesional. Hablaba con el corazón, opinaba con pasión, y se mostraba vulnerable cuando el tema lo tocaba personalmente. Esa honestidad, aunque incómoda para algunos, fue la base de su credibilidad. Hacia mediados de la década de 2020, Javier Seriani ya era mucho más que un conductor o un periodista. Se había convertido en un símbolo de resistencia dentro del entretenimiento latino. Amado, odiado, respetado y criticado, su figura encarnaba la lucha por un periodismo sin miedo, capaz de mirar a los poderosos a los ojos. Pero mientras su carrera alcanzaba nuevas alturas, su vida personal estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que sorprendería incluso a sus seguidores más fieles. Porque detrás del periodista implacable había un hombre con sueños, emociones y secretos. Y pronto, el mundo descubriría un lado de Javier Seriani que nadie imaginaba. El del amor, la paternidad y la ternura. Detrás del personaje implacable y la voz firme que millones de personas conocen, Javier Seriani siempre guardó un lado profundamente íntimo y sentimental. Pocas veces habló de su vida privada, porque sabía que el precio de la fama era la exposición. Sin embargo, quienes lo conocen de cerca aseguran que su corazón ha estado tan lleno de pasión como sus debates en televisión. Durante sus primeros años en Miami, Javier vivió relaciones marcadas por la intensidad y la distancia. Su dedicación al trabajo dejaba poco espacio para la tranquilidad afectiva. Hubo amores que nacieron bajo las luces de los estudios y murieron entre rumores y viajes. En entrevistas anteriores, él mismo admitió que amar en el mundo de la televisión es un acto de valentía. Su vida sentimental reflejaba precisamente eso, un constante equilibrio entre la pasión y el miedo a perder su independencia. Sin embargo, con el paso de los años, Seriani comenzó a mostrar una faceta más humana y reflexiva. Su madurez emocional fue evidente cuando empezó a hablar de la importancia de la familia y de la paternidad, temas que antes evitaba. En sus programas en vivo, solía mencionar a sus padres con ternura y gratitud, recordando cómo su madre lo enseñó a no temer las palabras y cómo su padre le inculcó la dureza necesaria para sobrevivir en un mundo sin piedad. En la última década, la vida le devolvió a Javier una sorpresa que no había previsto: el amor maduro. Después de tantos años de escándalos, confrontaciones y rumores, encontró a una persona que le devolvió la calma. Aunque siempre ha preferido mantener los detalles en privado, en varias ocasiones ha dejado entrever que ese vínculo fue diferente, no basado en la admiración mediática, sino en la complicidad cotidiana. Una relación sin cámaras, ni guiones, hecha de risa, de errores y de silencios cómplices. Ese nuevo capítulo de su vida afectiva coincidió con un cambio profundo en su visión del mundo. Empezó a compartir reflexiones sobre la paternidad y la responsabilidad emocional, temas que antes parecían ajenos a su discurso público. Para sus seguidores, verlo hablar de la familia con esa ternura fue una revelación. Detrás del periodista duro y controversial había un hombre que también anhelaba crear su propio hogar. Las redes sociales se hicieron eco de su nueva etapa personal. Publicaciones más íntimas, mensajes de agradecimiento, frases sobre el amor verdadero y la madurez. Era como si Seriani hubiera decidido dar un paso hacia la vulnerabilidad. Y aunque mantenía su estilo incisivo en el trabajo, su tono en la vida personal se volvió más sereno. De esa transformación nació una de las noticias más impactantes de su trayectoria: el anuncio de que sería padre. El mismo Seriani, que durante años había desafiado a las figuras públicas a mostrar su verdad, ahora era él quien abría su corazón ante el mundo. El hombre que había construido una carrera descubriendo secretos, decidía revelar el más personal de todos. Ese anuncio marcaría un antes y un después, no solo en su vida personal, sino también en su relación con su público. El Javier Seriani que había luchado por ser escuchado se convertía ahora en una figura capaz de emocionar por su propia historia.
El niño que soñaba con los micrófonos de Buenos Aires ahora tenía una nueva razón para hablar de vida, esperanza y legado. La noticia llegó como un relámpago en un cielo despejado. En medio de una transmisión en vivo de Chisme No Like, donde Javier Seriani acostumbraba a desenmascarar los secretos de la farándula, decidió revelar uno propio. Con una sonrisa cómplice y una emoción imposible de disimular, el periodista anunció lo que nadie esperaba. Iba a ser padre. Y no solo eso, también reveló, ante millones de seguidores, el sexo de su bebé. El momento fue absolutamente conmovedor. Las cámaras captaron algo pocas veces visto en él. Vulnerabilidad. Javier, siempre tan controlado, tan firme, tenía los ojos humedecidos. He dedicado mi vida a contar las historias de los demás, pero hoy quiero compartir la mía, comenzó diciendo. A su lado, su compañera Elisa Beristain lo miraba con ternura y sorpresa. Luego de unos segundos de silencio que parecieron eternos, soltó las palabras que paralizaron a la audiencia. Es una niña. El estudio estalló en aplausos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, memes, lágrimas y corazones. Miles de seguidores que lo acompañaban desde hacía años no podían creer lo que estaban viendo. El periodista, que tantas veces había sido temido por su lengua afilada, ahora conmovía con un gesto de pureza y amor. Esa revelación marcó un punto de inflexión en su carrera. Por primera vez, el hombre detrás del personaje mediático se mostraba sin máscaras, sin escudos. En las horas siguientes, los titulares se multiplicaron. Javier Seriani será padre de una niña. El periodista más temido muestra su lado más tierno. La paternidad transforma a Seriani. Pero detrás de la emoción había también un mensaje más profundo. En entrevistas posteriores, Javier explicó que aquel momento no había sido una estrategia ni un espectáculo, sino un acto de verdad. He pasado mi vida persiguiendo la verdad de los demás. Era hora de compartir la mía. Esta niña representa un renacer, confesó. La llegada de su hija lo llevó a replantearse muchas cosas. Su ritmo de vida, sus prioridades, su forma de mirar el mundo. En sus redes comenzó a escribir reflexiones sobre el amor incondicional, la responsabilidad y el deseo de dejar un legado más allá de la televisión. No quiero que mi hija crezca sabiendo que su padre fue polémico. Quiero que sepa que su padre fue auténtico. Escribió en una publicación que acumuló miles de likes y comentarios. El público, acostumbrado a su tono crítico, descubrió en él a un hombre más completo. Su relación con la audiencia se transformó. Ya no era solo el periodista incisivo, sino el padre emocionado, el hombre que celebraba la vida. Algunos colegas incluso admitieron que aquel anuncio fue uno de los momentos más humanos de la televisión latina en los últimos años. El propio Javier reconoció que la paternidad le había devuelto la fe en la ternura y la esperanza. Cuando vi la ecografía y escuché su corazón, entendí todo. Entendí por qué trabajé tanto, por qué luché contra tantos obstáculos. Era para llegar a este instante. Hoy, ese instante sigue resonando en la memoria colectiva de sus seguidores. No solo porque reveló el sexo de su bebé, sino porque mostró algo aún más poderoso. Que incluso los hombres más fuertes, más duros, más polémicos, también pueden emocionarse. También pueden amar sin reservas. El periodista que un día cruzó el océano con un sueño en la maleta, ahora se prepara para escribir el guión más importante de su vida, el de ser padre. Y mientras el mundo del espectáculo continúa girando, Javier Seriani nos recuerda que detrás de cada titular, de cada controversia y de cada historia, siempre hay un corazón que late. Y a veces, ese corazón late por una pequeña vida que recién empieza.